Con el mismo nivel de abundancia en sus riquezas, fortunas, operaciones y envíos, las represalias de los capos de la droga también se conciben desde la extravagancia. Pueden tomar represalias contra sus rivales afectando a sus familiares próximos, irrumpiendo en sus hogares con decenas de fusiles para instaurar el pánico entre sus contrincantes y arrebatar la vida de cuantos puedan. Si son capaces de tales actos, ¿qué otros horrores podrían cometer? Te lo revelamos a continuación. ¿En qué consisten estas venganzas? Pues, quédate hasta el final ya que hay una noticia que no esperas y te aseguro que quedarás impresionado. Comencemos. Estos sucesos se han presentado en colectivos que varían desde los más diminutos hasta los adversarios más imponentes de El Chapo Guzmán, cuando procuraron invadir el hogar de su madre con un destacamento de 150 individuos armados hasta los dientes. A pesar de que no lograron su objetivo, esa no fue la única tentativa. Un suceso trágico tuvo lugar una mañana de junio del año 2020 en Sonora, México, cuando conocido como El Brujo se desplazaba con su esposa y sus 2 hijas en una camioneta, y fueron detenidos por un taxi repleto de asesinos a sueldo, quienes sin demora atacaron el vehículo con ráfagas de fusiles, aniquilando a El Brujo y su familia, que fallecieron inmediatamente en el sitio. Este brutal asalto marcó el cese de un pacto existente entre el Cartel de Sinaloa y una agrupación menor denominada Caborca, quienes se hallaban en disputa debido a conflictos por el dominio de territorios. Esta represalia se efectuó a raíz de la ruptura de los lazos entre el Cartel de Sinaloa y Caborca, quienes habían colaborado armoniosamente por años bajo la dirección de El Chapo Guzmán, ejecutando mandatos de toda índole, incluido el homicidio del líder de la DEA en Estados Unidos, Enrique "Kiki" Camarena. En uno de sus descubrimientos más significativos sobre estas facciones, en 1984, las autoridades mexicanas irrumpieron en una hacienda denominada El Búfalo, propiedad de Caro Quintero, quien más adelante sería responsable del asesinato del citado agente de la DEA. Invadieron el sitio incinerando inmensas cantidades de marihuana valoradas en más de $100 millones. ¿Cómo se relaciona esto con el cruel asesinato de El Brujo? El Brujo era el cabecilla de Caborca, y bajo su mando se perpetraron varias acciones ilícitas de esta índole dentro del grupo, las cuales desagradaron profundamente a El Chapo. Tras el arresto de El Chapo y la asunción del liderazgo del cartel por parte de sus hijos, surgieron más conflictos con Caro Quintero. Ambas organizaciones se unieron en un intento de eliminar al Cartel de Jalisco Nueva Generación, objetivo que claramente no lograron alcanzar. El Cartel de Sinaloa eliminó al sobrino de Quintero, y en represalia, este acabó con Juan Francisco, El Brujo, Herrera, su esposa y sus 2 hijas, por estar vinculado al liderazgo del grupo responsable de la muerte de su familiar. El Brujo era conocido por sus actividades ilícitas, habiendo sido detenido en múltiples ocasiones por asociación delictuosa, posesión de sustancias ilegales y diversos crímenes. A pesar de que habitualmente conseguía evadir la condena y salir de prisión, finalmente su destino lo alcanzó cuando la venganza de sus adversarios se desató con furia, poniendo fin a su vida y a la de su familia. Pero este episodio solo abre el capítulo siguiente. Claramente fue una respuesta al asesinato de su sobrino, un acto atroz que no solo cobró las vidas de El Brujo y su esposa, sino también de sus 2 hijas. La interrogante clave es, ¿de qué manera fue asesinado el sobrino de Caro Quintero? Ahí radica el enigma y la razón detrás del ataque tan despiadado hacia El Brujo. Te revelo los detalles. Santiago Eduardo, de 26 años, era hijo de El Gringo, hermano de Caro Quintero. A pesar de que parecía que no seguiría el camino de su padre y su tío en el negocio familiar, resultó ser el objetivo ideal para un acto de venganza. Era descendiente directo de 2 prominentes figuras del Cartel de Caborca, una organización criminal emergente en México, con operaciones centradas en Caborca, ubicada en el noroeste de Sonora, al norte del país, cerca de la frontera con Estados Unidos. ¿Qué lo distingue de los demás? Su audacia al confrontar a sus rivales, sin importar el alcance de su poder. Han librado encarnizadas batallas contra el Cartel de los Salazar, el Cartel de Sinaloa, y hasta se han medido con el temido CJNG, el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Sin embargo,
parece que no muestran la misma osadía en los choques con las fuerzas del orden mexicanas, lo que justifica por qué tantos de sus cabecillas, incluido el Gringo, padre de la víctima en cuestión, han sido capturados. Ocurrió el 24 de junio del año 2015, cuando Santiago Eduardo quedó expuesto ante sus adversarios debido a que su padre había sido detenido por la Armada Mexicana. Santiago generalmente evitaba las fiestas y el bullicio público, pero aquella noche tomó la decisión de salir con sus amigos, una elección fatal. Un comando armado irrumpió en el sitio y disparó contra todos los asistentes. Santiago trató de escapar, subió a su coche y arrancó velozmente, pero en cuestión de segundos se percató de que era perseguido, momento en el cual comprendió que él era el blanco de aquella emboscada. Los disparos resonaron de inmediato, impactando a Santiago a través de la ventana del vehículo y dejándolo gravemente herido en la calle. La ambulancia llegó minutos después y, aunque lograron trasladarlo con vida al hospital, las heridas eran demasiado severas. Falleció a las 11 de la mañana del día siguiente. Ahora toca abordar la historia de César Carrillo Leiva. Hijo de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, fue asesinado frente a su domicilio por sicarios contratados por los hijos de El Chapo Guzmán. Su padre, Amado Carrillo Fuentes, estuvo entre los pioneros del narcotráfico organizado en México, destacándose por innovar en el transporte de drogas hacia Estados Unidos mediante aviones de carga, lo que le valió el apodo de El Señor de los Cielos. Desde muy joven, César se vio inmerso en el negocio familiar. Se trasladó a Chihuahua para que su tío le instruyera en todos los aspectos relacionados con el tráfico de drogas. Amado Carrillo Fuentes, su padre, colaboró con las figuras más destacadas del narcotráfico, tanto en México como en el extranjero, incluidos Pablo Escobar y el Cartel de Cali, en el negocio de transportar drogas desde Colombia hacia Estados Unidos y México. Antes de establecer su propio imperio, Amado Carrillo Fuentes contó entre sus aliados a la familia Arellano Félix y la organización Arellano Leiva. Posteriormente, fundó el conocido Cartel de Juárez, una empresa criminal valorada, para ser precisos, en $25.000 millones. Disfrutó de esta fortuna hasta su fallecimiento, el cual ocurrió a raíz de una cirugía estética que se practicó con el objetivo de alterar su apariencia y eludir a las autoridades, sin imaginar que esa intervención marcaría el fin de sus días. El fallecimiento de Amado Carrillo Fuentes desató un conflicto entre el Cartel de Juárez y otras organizaciones criminales mexicanas, enfrentamiento al que sus dos hijos tuvieron que hacer frente. Esta guerra alcanzó su punto más álgido en la década del 2000, periodo durante el cual se libraron encarnizados combates por el control de la estratégica plaza fronteriza de El Paso, Juárez. César Carrillo disfrutaba de la protección del gobierno mexicano, que colaboraba con su padre durante su vida, pero su hermano menor, Vicente Carrillo Leiva, fue detenido por cargos vinculados a las operaciones del cartel. Tras asumir el liderazgo de la organización, César no logró mantenerse en el poder por mucho tiempo. Durante esa época, los carteles rivales desplegaron pancartas por toda la ciudad de Chihuahua con su nombre, atrayendo la atención de las autoridades hacia él. Las pancartas contenían información detallada que lo identificaba como el nuevo líder, lo que condujo a su pronta detención. No obstante, fue liberado poco después gracias a los vínculos previamente establecidos entre el cartel y el gobierno nacional, lo que también facilitó la liberación de sus hermanos, quienes estaban encarcelados por cargos de extorsión y homicidio. César fue asesinado el 13 de agosto del año 2020 en Navolato, Sinaloa. Un vehículo permaneció aparcado frente a su residencia durante horas, aguardando pacientemente a que César saliera. Finalmente, cuando César apareció, le dispararon. Aunque no falleció en el acto, la asistencia médica no llegó a tiempo y perdió la vida minutos después. La prensa local afirmó que el asesinato fue ordenado por los hijos de El Chapo Guzmán, y este hecho llegó hasta los oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó que se esclareciera el caso. Según se informó, esta muerte era parte del proceso de desmantelamiento de los distintos carteles que azotan diversas regiones de México. El 8 de mayo de 2008, Edgar Guzmán López, considerado el sucesor predilecto de El Chapo, encontró un trágico final al ser acribillado en su automóvil.
fue blanco de más de 500 balas disparadas por sicarios de organizaciones rivales, sellando su fatídico destino. No obstante, para entender cabalmente las circunstancias de su fallecimiento, resulta imprescindible remontarse y examinar los acontecimientos previos que culminaron en este lamentable suceso. Edgar Guzmán, nacido en 1986, fue señalado como el heredero de El Chapo. A diferencia de sus hermanos, El Chapo optó por mantener a Edgar al margen del negocio ilícito hasta que finalizara su formación académica. En 2008, tras producir su primer gramo de pasta de cocaína, Edgar decidió involucrarse en las operaciones del cártel. Sin embargo, ignorando las advertencias de su padre acerca de los peligros que representaba el cártel de los Beltrán Leiva, Edgar partió de México hacia Chicago, Illinois, con el fin de concretar un acuerdo de narcóticos. El error más grave de El Chapo no fue implicar a Edgar en sus negocios, sino permitir que éste saliera de México. Debido a un pacto clandestino entre El Chapo y las autoridades mexicanas, la relación con los Beltrán Leiva se deterioró significativamente. El Chapo proporcionó datos confidenciales a cambio de protección para sí mismo y su cartel, lo que resultó en la captura de figuras clave de los Beltrán Leiva. Este acto de traición desató un conflicto abierto entre los cárteles, convirtiendo a Edgar Guzmán en un objetivo prioritario. De manera trágica, Edgar, su primo y su novia sufrieron una emboscada en Culiacán, siendo objetivo de más de 500 balas disparadas, según los informes. Aunque la organización Beltrán Leiva nunca asumió la responsabilidad del ataque, intentaron desviar la culpa hacia los hombres de El Chapo. Sin embargo, este estaba convencido de que sus propios hombres nunca cometerían tal acto. El incidente ocurrió cuando el hijo de El Chapo y sus acompañantes se detuvieron en un centro comercial para realizar algunas compras y fueron brutalmente atacados por hombres armados. Aunque los informes indican que se dispararon más de 500 balas, testigos presenciales aseguran que la cantidad de disparos fue considerablemente mayor. Como acto de represalia, El Chapo aseguró que su hijo recibiera un funeral digno y ordenó la eliminación de más de 116 individuos en Culiacán. Durante el entierro, Griselda López Pérez, la madre de Edgar, dio un emotivo discurso, manifestando su agotamiento ante el estigma de ser madre en medio de los conflictos bélicos desencadenados. Pese a las medidas de represalia tomadas por El Chapo, el sufrimiento por la pérdida de su hijo continuó. El ataque contra Edgar no fue el único dirigido a la familia de El Chapo. En 2016, Consuelo Loera, madre de El Chapo, fue el objetivo de una emboscada perpetrada por sicarios de los Beltrán Leiva y Chapito Isidro. Por fortuna, ella no se encontraba en su hogar en ese momento, pero el ataque evidenció que la familia de El Chapo continuaba siendo un blanco para los cárteles enemigos. La trágica historia de Edgar Guzmán López y los ataques subsiguientes a la familia de El Chapo subrayan la brutalidad implacable inherente al entorno del narcotráfico en México. En este ámbito, las disputas entre cárteles pueden desembocar en desenlaces devastadores para los implicados, evidenciando las profundas y a menudo trágicas implicaciones de estas rivalidades. ¿Qué te han parecido estas historias tan trágicamente impresionantes? Déjanoslo saber en los comentarios y, por supuesto, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Suscríbete si realmente te emociona el tema del narcotráfico y sus líderes y si quieres seguir enterándote de los detalles a través de nuestro contenido gratis. Comparte con las personas a quien creas que le pueden gustar esto. Hasta pronto.